A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un venezolano llamado Santos Luzardo, que vivía en Caracas, decidió regresar a los llanos para vender la hacienda, antigua propiedad de su familia. Pero al llegar, descubrió que en aquellas tierras la única autoridad era una mujer despiadada, capaz de todo por imponer su imperio de violencia y maldad. La mujer se llamaba Doña Bárbara y había tenido una hija llamada Marisela, a la que siendo una niña la echó de casa y ahora vivía como un animalito salvaje, sin educación ni esperanza. Cuando Santos Luzardo llegó a recuperar su hacienda, encontró que limitaba con la hacienda de Doña Bárbara, llamada El Miedo, y descubrió algo más. Descubrió a la joven Marisela, y entre ellos brotó el amor. Doña Bárbara interpuso sus más oscuros oficios para impedir aquella relación, pero Santos Luzardo no se dejó amilanar, y al final se cristalizó aquel amor que en principio parecía imposible. El final es dramático. Doña Bárbara, derrotada, abandona sus tierras y se la traga la llanura infinita, pero tocada por el amor de madre, reconoce que no hay fuerza que se oponga al amor y deja como heredera de sus tierras a su hija Marisela. Esta novela de Rómulo Gallegos, conocida como Doña Bárbara, es un torbellino intenso de pasiones y de celos, de grandes heroísmos, y estaba siendo publicada un día como hoy, 4 de diciembre de 1929. Y en esa lucha entre la justicia y la barbarie, entre la violencia y la rectitud, nos recuerda que en todos los seres humanos siempre titila una lucecita de amor que abre las puertas de la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Jorge Glass consigue un nuevo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí. Se adelanta audiencia de acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad. El gobierno de Ecuador inicia nuevo canje de deuda para preservar la Amazonía. En el segmento de opinión, primer año del gobierno, en política internacional crece el conflicto. Los editoriales serán de César Ulloa, antidoping para políticos. Noticias del día. Jorge Glass consigue un nuevo diferimiento del llamado a juicio por la corrupción en la reconstrucción de Manabí. El juez de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, Julio Inga, difirió hoy 3 de diciembre del 2024 la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso por el presunto delito de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que es procesado el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, preso en La Roca de Guayaquil desde el 6 de abril del 2024. En el caso también se indagan a otras 8 personas, entre ellas el ex ministro Walter Solís, refugiado en México, Carlos Bernal, entonces secretario técnico del Comité para la Reconstrucción tras el terremoto de abril del 2016 en Manabí. La decisión del juez Julio Inga de diferir la audiencia se produjo poco después de que la defensa técnica de Jorge Glass interpuso un incidente procesal. La abogada del ex segundo mandatario envió un certificado médico fechado al 2 de diciembre. El documento médico había sido extendido por una casa de salud de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Esto llamó la atención de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien asistió vía telemática y argumentó ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia que el certificado es una copia simple y que su emisión no corresponde a ninguna red de salud pública del país, Ministerio de Salud o el IES. Por ello, Salazar solicitó al juez que se le pida al defensor público que asuma el patrocinio de Glass para que no quede en indefensión. Sin embargo, el defensor público presente en la sala también solicitó tiempo para revisar el expediente del caso y el juez Julio Inga difirió la audiencia para las 8 horas del 11 de diciembre del 2024. Se adelanta la audiencia de acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad. La suerte jurídica de la vicepresidenta Verónica Abad se conocerá antes. Esto ocurre porque la audiencia de la acción de protección interpuesta por la defensa de la funcionaria suspendida se adelantó para el próximo 5 de diciembre de 2024.
Con esta acción de protección, la defensa de la vicepresidenta espera anular la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo que le impide ejercer el cargo por 5 meses o 150 días. De revertirse la decisión, Abad podría asumir las funciones presidenciales cuando el mandatario Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección. La anterior audiencia se efectuó el pasado 29 de noviembre en Quito y se debería retomar el próximo 9 de diciembre. Pero este 3 de diciembre se conoció que la jueza Nubia Vera adelantó la diligencia para el jueves a las 9 de la mañana, un día antes de las fiestas y el feriado en la capital. Según argumentó Vera, la decisión obedece netamente a que para este 5 de diciembre hay salas disponibles en el Complejo Judicial Norte de Quito. Esta acción de protección surge tras la suspensión emitida por el Ministerio de Trabajo, quien sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad por no haberse desplazado desde Tel Aviv a Ankara en el plazo marcado por el gobierno. El gobierno de Ecuador inicia nuevo canje de deuda para preservar la Amazonía. Ecuador vuelve a los mercados internacionales de bonos con una nueva operación de canje con bonos temáticos atados a la conservación de la naturaleza. Y es que la organización Amazon Conservation DAC lanzó este 3 de diciembre del 2024 una oferta para comprar 4 series de bonos emitidos por Ecuador, informó el portal especializado Bloomberg. Amazon Conservation DAC ofrece comprar bonos emitidos por Ecuador que vencen en 2030, en 2035 y en 2040. La oferta para los tenedores de bonos interesados en vender sus papeles expira el 10 de diciembre del 2024. Esta nueva operación de bonos fue anticipada en septiembre del 2024. En ese momento trascendió que el gobierno de Daniel Noboa estaba trabajando en la emisión de deuda atada a la conservación de la Amazonía ecuatoriana. Se trataría de un proceso de canje de deuda similar al que Ecuador concretó en mayo del 2023. Este canje se dio en el gobierno de Guillermo Lasso para la conservación de las Islas Galápagos. La oferta estará vigente hasta el 10 de diciembre a las 4 p.m. hora central de Europa y la propuesta podría representar una oportunidad para Ecuador de reestructurar parte de su deuda, aunque también plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo que busca el canje por naturaleza específicamente es generar ahorros que se destinen a fondos que financien proyectos de conservación de la naturaleza. En este caso, la operación nueva buscaría destinar fondos a la conservación de la Amazonía. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alejandro Zavala, consultor político, hace un análisis del momento político del país. Escuchemos lo que dice. Bueno, en principio lo que se ha venido diciendo, tenemos un sistema electoral fallido. Es una absoluta vergüenza que en un país como el nuestro tengamos 16 binomios, es un papelón internacional. Y claramente, fíjate lo que se preveía cuando uno decía esto hace algunos meses, y todo el mundo decía, pero es que el derecho a la participación, fíjate que creo que 14 de los 16 binomios no pasan el 3%. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que tenemos un sistema electoral fallido, que no está sirviendo, que no tenemos partidos políticos fuertes, que tenemos partidos políticos de alquiler que venden sus espacios. Yo creo que un buen paso es por lo menos quitarles el financiamiento para que no seamos los contribuyentes, por último, los que nos duela financiar todas estas aventuras electorales. Entonces, yo creería que además hay que revisar muy bien el Código de la Democracia, porque no puede ser que sea tan laxo que formarte un partido político, incluso parroquial. Tenemos 300 organizaciones políticas en el Ecuador. Es una vergüenza, las listas de los asambleístas van a ser unas verdaderas sábanas ahí incomprensibles, y eso lo que hace es bajar el nivel de la democracia, bajar el nivel de la representación, y ahí tenemos la asamblea que tenemos, pues o sea, esas son las consecuencias, y después tenemos los problemas que tenemos y la bajísima aceptación que tenemos. Entonces, yo creo que hay que reformar profundamente tanto el financiamiento como la ley de los partidos políticos, y además exigirles a los partidos políticos que ya por fin capaciten a sus cuadros, lleguen los mejores, nos den realmente alternativas para poder escoger gente que vaya muy bien.
Respecto a la candidatura presidencial, me parece que de la última encuesta que tenemos los ecuatorianos a disposición, aprobada por el CNE y de una empresa seria como es Comunicaliza, tenemos una elección súper polarizada. Incluso con la salida de Jan Topic se ve que las opciones son apenas dos, y que el resto corre de muy atrás. Y tres datos ahí importantes me parece para que es bueno señalar. La primera es que todo el mundo decía que la caída del presidente es estrafalaria, y ya unos decían que estaba tercero, que no llegaba a la segunda vuelta, y cuando tú ves realmente la caída es de 4 o 5 puntos y sigue liderando la intención de voto en el Ecuador. La segunda es que esos 4 o 5 puntos que pierde el gobierno no están yendo a Luisa González. Luisa González, si sube un punto o dos, eso no es subir porque eso está en el margen de error. Entonces quiere decir que no está capitalizando la revolución ciudadana. Si tú ves en esa misma encuesta, le invito a la gente que entre a las redes de Comunicaliza y la vea, el único vector que apenas se dispara en 5 puntos es el de indecisos. Pero ¿por qué digo apenas? Porque si estaba en el 15%, hoy está en el 20%. Lo que significa, y esta es la cuarta idea con la que los dejo la primera intervención, es que con 2 meses de campaña y con todos los demás corriendo por debajo del 3%, es muy difícil que haya una tercera vía. Ya el tiempo está muy corto, el número de indecisos está corto, no se ve además alguien como que pueda capitalizar ese 20%, que vaya solo a una candidatura. Sería raro porque no toda la gente es de una tendencia ideológica ni de otra. Es complicado. Entonces yo por ahí veo una elección que va a venir bastante polarizada. Sí, todo puede pasar a último momento, pero más o menos ya se está viendo las tendencias, ¿no? Ahora, Alejandro, usted apunta a un tema importante que es la salida de la candidatura de Jan Topic, que muchos podían haber optado por esa candidatura, por considerarse la tercera vía. Ahora, ¿cómo cambió el panorama electoral cuando sale Jan Topic? ¿Usted cree que los votos de Jan Topic irán para el psicólogo Wilson Gómez o no? ¿O a dónde van esos votos? Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado la experiencia en consultoría política es que los votos no son endosables, o sea, no existe cosa así. Ni siquiera Rafael Correa, siendo un líder vertical, teniendo la gente, digamos, leal para su... Ni siquiera él puede endosar, dése cuenta que las cifras de aceptación de Correa son unas y las de la candidata Luisa González son totalmente distintas, la mitad. Entonces, ni siquiera un líder fuerte puede endosar, menos menos una persona como Topic, que en teoría no tiene un voto duro, digamos, o sea, tiene un voto por ahí blando de otros movimientos. Y como son blandos de otros movimientos, yo creería que se va a repartir entre las candidaturas que tienen más posibilidades, porque la gente normalmente tiende a votar por el caballo ganador. Es muy difícil que uno quiera votar por alguien que va último. Gabriela Sommerfeld, canciller del Ecuador, en Radio Sucesos, habló de su año de gestión al frente de la Cancillería. Vamos con la nota. En efecto, fuimos invitados para comparecer ante el comité que está tratando este tema en la Asamblea, y en base a las competencias de Cancillería nosotros explicamos claramente lo que significa el concepto de soberanía, el concepto de ejercer y un ejercicio de soberanía, y el concepto de lo que es cooperación internacional cuando ésta conviene a los intereses y necesidades del país, incluso en materia militar. Explicamos también que el Ecuador el día de hoy vive una realidad diferente a la que vivía cuando la Constitución de Montecristi fue aprobada. En ese momento no teníamos el crimen organizado transnacional que ha impactado tanto en la vida del Ecuador en diferentes niveles, en diferentes instituciones. Siendo así, este combate al crimen organizado transnacional se hace solamente con cooperación internacional, como lo hemos venido haciendo en de diferentes maneras durante este año. Pero hay niveles y niveles de cooperación. Lo que se pretende es poder fortalecer esta cooperación internacional a nivel militar para tener una mayor eficiencia en los objetivos que son de interés del Ecuador y de los ecuatorianos. Dimos diferentes casos, como esta figura es utilizada en diferentes partes del mundo, en diferentes países, incluso aquí en nuestro país vecino, Colombia, y también se explicó que esta es una figura
que es común utilizarla, no es algo que va a hacer que los ecuatorianos pierdan soberanía. Se puso otros ejemplos en otras materias, como por ejemplo el ejercicio de soberanía cuando el Ecuador libremente, por conveniencia de sus intereses y sus necesidades, reconoce a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, hace un ejercicio de soberanía al aceptar que lo que se dicte en estas cortes se aplica dentro del país y el país lo respeta. No significa que estamos desconociendo el sistema de justicia ecuatoriano ni a los jueces ecuatorianos, significa que a través de acuerdos de cooperación de diferentes materias estamos apoyándonos para reforzar las capacidades del Ecuador, en ese caso, en materia de justicia. Es que la soberanía fue el argumento utilizado por el gobierno de Rafael Correa para sacar a la base de Manta, para cambiar la constitución en el 2008, argumentando que el Ecuador cede soberanía cuando permite este tipo de cooperación, de operaciones como las que teníamos en la base de Manta y como las que me imagino que se planifican. Estados Unidos ya contestó antes de que le pregunten, nosotros no estamos interesados en poner una base militar, pero en todo caso no va por ahí, va por el tema argumental que tuvieron en ese momento los correístas y que seguramente lo van a tener ahora. Es un ejercicio de soberanía el entregar o el culminar con los acuerdos que además siempre son temporales y las obligaciones están, las obligaciones y el alcance y el objetivo del mismo está establecido claramente en cualquiera de estos acuerdos, en cualquiera de sus formas. Nuevamente yo repito, el día de ayer en la Asamblea se dejó claro qué es soberanía y qué significa ejercer la soberanía. Ejercer la soberanía implica ceder, como en este caso he explicado, en el sistema de justicia. No hemos desconocido a nuestro sistema de justicia, reconocemos a una Corte Internacional para reforzar nuestras capacidades, en este caso, en el sistema de justicia a nivel internacional con cooperación internacional. Lo propio es cuando hay acuerdos de cooperación en materia militar. Nosotros, si hacemos un ejercicio de la soberanía, nosotros vamos a reforzar nuestras capacidades a través de los acuerdos que serán determinados en un marco legal donde las dos partes se comprometen a respetar el alcance y las obligaciones de este en un plazo definido en el propio acuerdo. Usted dice, lo dejamos en claro. La pregunta es, ¿le entendieron? Bueno, mejor dicho, lo formulo porque no minimizo la capacidad de inteligencia de los asambleístas. ¿Le quisieron entender? Hubo mucha apertura, fue un diálogo franco, directo, cada uno expresó sus inquietudes y estuvimos ahí como el ente que tiene la competencia para explicar estos temas en cuanto a cooperación internacional en el área militar. Pusimos otros ejemplos que son más fáciles de entender en cuanto a cómo utilizan estas figuras varios países de todo nivel, y me refiero a países desarrollados, en vías de desarrollo, para sacar adelante y reforzar sus capacidades en conveniencia de los intereses de ambos estados. Y yo creo que fue un ejercicio muy bueno. Hubo mucho respeto, eso también se debe resaltar, y así es como los ecuatorianos tienen que dialogar y sacar adelante cualquier proyecto y cualquier discusión. En Impacto Informativo, Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, habla de la coyuntura energética que estamos atravesando. Escuchemos lo que dice. Bueno, sí tenemos entendido que ya llegaron a puerto y bueno, faltará trasladarlos al sitio y son 23 del total de 29. Estos 23 podrían generar 80 megavatios de los 100 contratados. Están terminando, entendemos, las obras civiles que se requieren y de igual manera todavía no llegan los equipos complementarios que servirían para ponerlas en funcionamiento estas centrales de generación. Igualmente tendrán que complementarse con las obras de la línea de transmisión y subestaciones que serán necesarias para que estos equipos entren a conectarse al Sistema Nacional Interconectado.
Esto entendemos que tardará algunos días y esperaríamos que en unas 2 semanas se podría contar con esa energía en buen tiempo, ¿no? Se hablaba de que tomaría un poco más, como un mes, y que para enero estarían la totalidad de estas turbinas rindiendo su aporte al sistema nacional. Usted me habla de 2 semanas. O sea, eso sería lo más pronto que podrían entrar. También se habla del otro grupo generador que todavía no se despacha siquiera de Estados Unidos, que es los 50 megavatios que corresponden a la central Quevedo, ¿no? Que también tiene retrasos en la obra civil que requiere para esto. En general, la empresa Progen había pedido 50 días de prórroga desde el 5 de noviembre, que en realidad debió haberse instalado los primeros grupos. Sí, Ahora, son 50. 80 megavatios de Progen. Sumemos más lo que está vendiendo Colombia al país. Entendemos que se sigue vendiendo, ¿no? Que sigue esa provisión de energía al país. Más lo que nos rinden Coca-Cola Singler especialmente, y cuando funciona el sistema Paute, ¿con cuánto en este momento podemos contar? Bueno, normalmente se está contando con un total de 980 megavatios de generación térmica, incluido lo que es variable también la importación de Colombia, que está variando entre 440 y 330 megavatios. La generación propia térmica, que también no llega a incorporarse todo el potencial que el país tiene en potencia térmica, ¿no? El país posee en total más de 2.100 megavatios de potencia térmica y todavía no se hacen los correctivos, los mantenimientos y arreglos necesarios para que esta energía entre a funcionar. Igualmente no se otorga el combustible necesario para la Termogas Machala, que solo está eventualmente funcionando a 90 megavatios cuando podría entregar 230 megavatios. Se anunció la llegada de una turbina adicional de 20 megavatios, pero todavía eso tarda y la cuestión de gas más bien se ha comunicado que hay una empresa que ha importado desde Perú un buen volumen de gas, pero que será dirigido a otros usos de empresas privadas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy creo conveniente hacer un comentario sobre el primer año de gobierno del presidente Noboa. Hace unos días el presidente que ejerce el poder, Noboa, ha cumplido un año de su mandato. Y en este primer año de su mandato ha habido pues acciones que son acertadas y ha habido también ciertas acciones desacertadas. Sin embargo, yo personalmente creo, y creo que la opinión pública también cree, que los aciertos han sido muy superiores a los desaciertos. Y permítame tan solo comentar 1, 2 o 3 de estos ejemplos. Por ejemplo, en los desaciertos. El primer error del presidente es haber seleccionado a una persona para que sea vicepresidente de la República. Lamentablemente hay un error que todavía está causando efectos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pues la señora vicepresidenta, que está en suspenso sus actividades como tal, por las razones que son públicas, no fue desde un principio leal con el programa y con el plan de gobierno del presidente Noboa. Y eso es un error de la señora, un grave error. Si tenía diferencias con el presidente elegido, sencillamente tenía que instalarse 1, 2, 3, 4 veces y hablar con el presidente Noboa y decirle: presidente, hay esto, hay lo otro, este es mi comentario, estas son mis sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera.
pero no desde el principio entrar a hacer una ofensiva contra la política económica, financiera y la política pública del presidente recientemente elegido. Error, naturalmente, de la señora que está en suspenso sus actividades de vicepresidente. Error, error, error. Pero es error también del presidente haber confiado en una persona de esa naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo terminará esto? Bueno, pues está en camino, digamos, la suspensión y eso se va a perfeccionar. En segundo lugar, también hay errores en ciertos nombramientos de ministro de Estado. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía, ¿cómo es posible que hayan habido en un año o en menos de un año 4 nombramientos, 4 personas, hombres o mujeres, que estuvieron encargados de ese ministerio? Que es de enorme importancia, porque ahí se maneja y se implementa la política minera, la política petrolera, de gas y naturalmente la política energética. Igual también el caso de quien administra Petroecuador, la empresa más importante, no solamente del sector público, sino del país, por su dimensión, por sus ventas. Es un error grave no haber puesto a personas adecuadas, técnicos, administradores que conozcan sobre el tema petrolero. Y eso pues ha significado problemas en la empresa petrolera. Seguimos manteniendo un nivel de producción totalmente insuficiente. Hay que ir no solamente a los 500,000 barriles diarios, sino al 1.000.000 de barriles diarios, que sí es posible porque existen reservas probadas suficientes. Pero bueno, ese es un error adicional de no haber logrado tener un técnico, un profesional que realmente haga un buen trabajo en nombre del país, en nombre del gobierno y cumpliendo pues naturalmente la política presidencial de aumentar la producción petrolera. Pero aparte de eso ha habido pues aciertos, totalmente aciertos y no solamente errores, aciertos en términos de lo que es sencillamente la lucha contra el narcotráfico. Sencillamente el presidente desarrolla una voluntad política férrea para luchar contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes. Esto no es fácil, queridos amigos. Vean ustedes Colombia. Colombia lleva varias décadas en esa lucha. Y a propósito, una comisión especial de Naciones Unidas ha indicado que Colombia hoy por hoy es el productor número 1 de cocaína en el mundo. ¿Sí? Y estamos, ese país, Colombia, respetable país, lo tenemos nosotros en la frontera. Y sencillamente son narcotraficantes mexicanos, narcotraficantes colombianos, que han seleccionado a Ecuador para hacer negocios y exportar por sus puertos marítimos, sencillamente toda la droga hacia Estados Unidos, hacia Europa. Pero esta voluntad política de haber declarado la guerra al narcotráfico, hay que apoyar eso, hay que apoyar a ecuatorianos, hay que derrotar al narcotráfico, a los narcotraficantes, hay que impedir que Ecuador se vuelva un país ya no de tránsito de la droga, sino hay que impedir que vayan a haber laboratorios, cultivos de la droga en el Ecuador, hay que impedir. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están sencillamente haciendo un gran trabajo, pero eso es importante. Y luego han obtenido sencillamente el apoyo del Congreso, de la Asamblea Nacional, para crear nuevos ingresos, como el aumento del ingreso al 15% del IVA y a impuestos temporales también. Pero esa es la estabilidad fiscal, requería y requiere muchas más acciones de esa materia. Hay otros aciertos, estimados amigos del señor presidente, otros aciertos en política exterior, lo que tiene que ver con la embajada mexicana y la de Glass, fue un acierto y la opinión pública creo que en su mayor parte dice, estuvo bien haber entrado sin autorización al local de la embajada mexicana para impedir la huida del señor Glass, que tenía y tiene sencillamente una sentencia ejecutorial.
Amigos y amigos, hay otros aciertos del presidente. Vuelvo a insistir como conclusión. Ha sido un buen presidente. Ha incurrido en muchísimas acciones muy positivas, dejando a lado los errores que son importantes pero menores. Eso es lo que yo diría, y creo que la opinión pública, independientemente de las críticas que hay de politólogos, políticos, etcétera, etcétera, creo que ha sido un buen año para el gobierno del presidente Noboa. Un buen año, y esperemos el proceso electoral, porque si es elegido presidente, yo estoy seguro que hará reformas básicas, totales, que requiere el país y su economía en su conjunto. Gracias, amigos y amigos, nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carden. Es el conflicto. Ni bien se había alcanzado una frágil tregua en el Líbano, cuya duración y sostenibilidad son una incógnita absoluta si consideramos que en sus primeras horas de implementación ya ha sido incumplida por ambas partes, ambas con el mismo pretexto: ataques armados del enemigo. Nos llegan noticias desde Siria, donde la docena y pico de años de guerra civil, que parecía decidida a favor del dictador Bashar al-Assad, heredero de la dinastía instaurada por Hafez, su padre, a partir de 1971, y continuada por el actual dictador a partir de la muerte de Hafez en el 2000. Siria ha estado en manos familiares por 54 años ya, solamente superada en esa región por las dinastías saudita y la hachemita. Las noticias hablan de una incursión a gran escala de algunas organizaciones armadas, de aquellas que iniciaron en 2010 la revuelta más prolongada que ha debido enfrentar Siria, que en un inicio se inscribió en las así llamadas primaveras árabes, un anhelo popular que se extendió por el mundo árabe, exigiendo un cambio hacia la democracia y una urgente y muy retardada modernización institucional. El liderazgo surgido tras la descolonización del mundo árabe tras la Segunda Guerra Mundial había traído prácticamente sin excepción tiranías brutales y corrupción, extendidas desde el Atlas en África del Norte hasta Irak y toda la península arábiga, con la excepción de Turquía, pese a que ya se hacía evidente el talante poco democrático de Erdogan. Las esperanzas que despertó la primavera árabe no tardaron en volverse en decepción y en el resurgimiento del oscurantismo del Islam más retrógrado, que aprovechó para sus fines el conservadurismo de las sociedades árabes, arrebatando la esperanza de cambio de los jóvenes. Así, Egipto pasó de la victoria electoral de la hermandad musulmana a una muy rápida decepción y el retorno del poder militar al gobierno. Libia se disolvió tras la muerte de Gaddafi entre varios señores de la guerra, situación que persiste hasta hoy. Yemen entró en una guerra civil terrible que es alentada por la rivalidad geopolítica y religiosa entre chiitas y sunitas de Irán y Arabia Saudita respectivamente, quienes se han encargado de armar y financiar a las facciones en disputa. En Siria, Assad logró mantenerse en el poder a sangre y fuego, y cuando parecía que su caída era inminente, el apoyo de Irán, nuevamente por motivos religiosos, pues el dictador es un musulmán alauita, una secta cercana al chiismo y que es minoritaria en Siria, en torno al 15%, frente a un 75% de sunitas y un 10% de otras religiones. Para Irán, que el poder en Siria estuviera en manos de Assad resultaba fundamental para sus objetivos de extender su propia influencia hasta el Mediterráneo,
pues contaba ya con el partido chiita libanés y su brazo militar, el movimiento Hezbollah, y con las milicias chiitas iraquíes que emergían como un factor decisivo de poder en un Irak enfrascado también en la guerra civil posterior a la caída de Hussein. El éxito estratégico iraní es indudable, pues está ya en contacto físico con Israel desde Siria y Líbano, con importantes apoyos militares en uno y otro. Pero no solo Irán, con sus intereses particulares y su demencial voluntad para la destrucción de Israel y sus habitantes, fue el respaldo de Assad para su supervivencia frente a la rebelión, sino también Rusia, manteniendo el histórico apoyo que la Unión Soviética inició con el Assad padre, quien les otorgó la base naval de Latakia, decisiva para la presencia rusa en el Mediterráneo oriental. Rusia respaldó a Bashar al-Assad militar y diplomáticamente y se aseguró una presencia permanente en la región más allá de la base naval. La aviación rusa sería decisiva para detener las hasta ese momento victoriosas fuerzas rebeldes, con la habitual brutalidad característica de la doctrina militar rusa, prácticamente borrando del mapa a Alepo, una de las ciudades más antiguas del mundo y patrimonio de la humanidad, y haciéndose de la vista gorda ante el uso de gases venenosos por parte del ejército sirio contra civiles de manera habitual. La ofensiva israelí en el sur del Líbano, que se inició con una operación de inteligencia de gran formato, descabezando los mandos más altos y medios de Hezbollah con la explosión de los buscapersonas y walkie-talkies usados por la organización terrorista, ha degradado de manera significativa las capacidades del movimiento, limitando gravemente el número de combatientes que puede movilizar, algo que ha sido aprovechado para que fuerzas de la resistencia siria lancen un potente ataque sobre Alepo, obligando al ejército sirio a una ignominiosa retirada, abandonando casi sin combatir sus posiciones, demostrando hasta qué punto ha quedado degradada su calidad militar. Rusia ha lanzado su aviación sobre la población civil, provocando muertos, además de la destrucción de las ruinas dejadas por sus ataques anteriores. Como Irán sufrió a lo largo de los últimos meses la pérdida de altos oficiales en Siria por ataques quirúrgicos israelíes, la ofensiva rebelde halla a un ejército sirio sin posibilidad de apoyo de sus aliados, ni iraníes ni libaneses, revelando hasta qué punto está limitado. La extensión de los conflictos en Oriente Medio a un escenario que había permanecido en relativa calma los últimos años es otro motivo de preocupación ante el riesgo de que entre las tropas rebeldes se encuentran yihadistas extremos cercanos a lo que fueran ISIS y los fanáticos del Estado Islámico o del Califato de al-Baghdadi. Un resurgimiento de la pesadilla que significaron durante los años de su expansión en Irak y Siria se presenta como una posibilidad real en un momento en que las tensiones pueden dar lugar a errores de gravísimas consecuencias. Para Israel, esta incursión de los rebeldes sirios resulta en extremo oportuna, pues no deja de poner en aprietos al régimen sirio y a sus aliados, que deberán destinar recursos que ya están bastante sobreextendidos para que esta ofensiva no vaya a más. En la compleja y atravesada situación del conflicto sirio, es probable que las más extrañas alianzas se vayan a producir, sobre todo con la milicia kurda atrapada entre Turquía y las fuerzas del Estado Islámico.
Nada raro será algún tipo de acuerdo bajo la mesa que acerque temporalmente al menos a los kurdos, los más eficientes en el enfrentamiento con los yihadistas, al régimen de Assad y a Irán, pese a la persecución que sufren sus compatriotas en Irán. El hecho es que este está más lejos, mientras el peligro en Siria es inmediato. La tragedia de la guerra civil siria, que había permanecido larvada por los últimos años, podría reactivarse con sus dramáticos costos en víctimas y refugiados. El 500.000 de muertos y los mutilados del conflicto se seguirán incrementando para que Assad pueda continuar en el poder como peón de quienes efectivamente controlan Siria, como son Rusia e Irán. El sufrimiento de la población civil es indiferente frente a la importancia de los objetivos de la teocracia iraní y de la presencia rusa en la región. Muchas gracias. Editorial. Antidoping para políticos. César Ulloa, La Hora. ¿Dónde están las propuestas para combatir la inseguridad, la desnutrición infantil, el desempleo, mejorar la producción, salvar la seguridad social, potenciar el agro y la ganadería, detener el suicidio juvenil, el embarazo adolescente, el consumo de drogas, la dolorosa migración, la falta de ciudadanía, la precariedad del trabajo para quienes sí lo tienen, la violencia, la corrupción y la impunidad, el Estado mafioso, el abuso de poder, la mediocridad de ciertos funcionarios públicos, la inexistencia de partidos políticos, los efectos del cambio climático, la ausencia de promoción del arte, la cultura y el turismo? De cara a las elecciones observamos las mismas prácticas, los mismos vicios, las mismas muletillas, los mismos insultos, las mismas acusaciones, los mismos exabruptos. La diferencia es que antes escuchábamos y veíamos el show en tarimas, calles y plazas, mientras que ahora el entretenimiento pasó a las redes sociales, las que tienen en estado de somnolencia y casi dopaje a la mayoría de la población. En definitiva, no hemos salido de la política del vacío. Por cierto, no caería nada mal que se practique el antidoping a los políticos. ¿Por qué de los impuestos que recauda el Estado nos llega el hueso? ¿Por qué un país tan rico no supera la pobreza y la corrupción? La respuesta está en la mala política al servicio de intereses personales, la corrupción, la viveza criolla y el arribismo. Cruzarse de brazos tampoco es una opción. De ahí surge la idea de fortalecer a la ciudadanía, porque si seguimos esperando que los políticos resuelvan los problemas, la ilusión deviene rápidamente en pesadilla. ¿Cómo lo hacemos? Más educación, conciencia, sensibilización para valorar lo mucho que tenemos, pero también conciencia del peligro que enfrentamos si no hacemos nada. La acumulación de una masa crítica ciudadana podría rescatar la política y demandar de las organizaciones que están lejos de ser partidos políticos mejores cuadros para las diferentes dignidades. Hasta que aquello ocurra, la sociedad civil debe robustecerse y es la salida. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. Canadá impondrá sanciones a los que repriman las protestas en Georgia tras suspenderse la adhesión. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá ha expresado su solidaridad con el pueblo georgiano, afirmando que seguirá los pasos de Lituania, Letonia y Estonia en la imposición de sanciones a quienes repriman las protestas legítimas en el país. We are very concerned about what Russia is trying to do in Georgia, and in that sense we will follow suit. We will sanction key individuals and also businesses, entities that are involved in either human rights violations or corruption based on our own sanctions regime. Por quinta noche consecutiva se han sucedido las protestas en Georgia contra la decisión del gobierno de detener las negociaciones para la adhesión de la pequeña exrepública soviética a la Unión Europea. Se están llevando a cabo incluso en pueblos de diferentes regiones, escuelas y universidades de todo el país con huelgas y paros. El primer ministro ha negado haber salido de la senda europea e insiste en que el proceso no se ha detenido.
Nicaragua encarcela a más de 30 opositores durante el mes de noviembre. Durante el mes de noviembre, más de 30 ciudadanos fueron detenidos en Nicaragua por razones políticas, según han alertado diversos organismos de derechos humanos, que mantienen un permanente monitoreo de la situación del país centroamericano. Se desató una escalada represiva en diferentes partes del país. En este tiempo hay más de 30 personas en condición de desaparecidas, porque la dictadura no los ha mostrado. Sobre estas detenciones, el gobierno de Nicaragua no se ha referido en sus canales de información, motivo por el que activistas por derechos humanos consideran que los detenidos tienen una condición de desaparecidos. Es importante recalcar que en Nicaragua no existe ningún tipo de garantía judicial a ninguna persona, que ningún recurso interno es eficaz, ni siquiera para proteger la vida. Entre los 30 detenidos en noviembre hay 2 periodistas, por los que la organización Reporteros Sin Fronteras demanda su libertad. Los periodistas Leo Cárcamo Herrera y Elspeth de Anda han sido detenidos recientemente por las autoridades nicaragüenses. Reporteros Sin Fronteras condena la represión del régimen de Daniel Ortega contra los periodistas y pide la liberación inmediata de los periodistas encarcelados. Las acciones del gobierno de Managua se dan a casi 3 meses del destierro a Guatemala a 135 opositores. Con las nuevas detenciones, suman más de 70 los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América. Desafío fronterizo. Miles de húngaros cruzan cada día a Austria. Una larga fila de coches ya se forma al amanecer en el paso fronterizo de Hungría con Austria. Miles de personas se dirigen a este país para trabajar. Los salarios duplican los de Hungría. En las últimas semanas el tráfico de este punto se ha intensificado, ya que varias carreteras de Burgenland han sido cerradas para reducir la circulación. A pocos kilómetros, la carretera hacia Klingenbach fue bloqueada con una barrera de hormigón. Según el municipio, esta decisión busca proteger la tranquilidad de sus residentes austriacos. Se quejan del gran número de vehículos con los que se encuentran cada día. And you have to wait like a half hour to exit to this round, and lots of people are just taking a shortcut through the village. En el lado austríaco, cada vez más pueblos buscan evitar el tráfico en sus calles. En Agfalva se colocó una gran piedra en el puente del paso fronterizo para impedir el paso de coches hacia Burgenland. Otro cruce fue cerrado en 2023. Solo quienes adquieran un pase especial podrían atravesarlo. Sin embargo, durante meses no ha sido posible debido a problemas técnicos y legales. Los vecinos se quejan de esta situación. Aseguran que el problema se está alargando demasiado en el tiempo. Be kell fizetni 160 eurót, és akkor szabad az átjárás, akinek van ehhez kártyája. Viszont most lezárták több mint fél éve elektronikai problémák miatt. Otros vecinos lo consideran una humillación. Megaláztatás a magyarokkal szembe egyébként, mert ha magyarok nem lennének, talán bezárhatna a gazdaságuk is, mert ők viszik az egész gazdaságukat. Como resultado, decenas de coches se estacionan cada día cerca del paso fronterizo. Muchos trabajadores optan por cruzar en pie o a bicicleta. Egy nemzetközi ügyvédi iroda kártérítési pert indított a Sattendorfi önkormányzat ellen, arra hivatkozva, hogy azoknak a magyaroknak, akik át akarnak kelni a faluba, több mint 30 kilométert kell kerülniük. Első fokon azonban elutasította keresetüket az osztrák tartományi bíróság. Kis Gábor, Euronews, Ágfalva. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes,
desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente.
Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.